Para hablar del tema previsional y otro detalle que está dejando la pandemia, ha sido un análisis que se ha conocido la semana pasada de se han podido jubilar menos personas que la que tendrían que haberse jubilado por una cuestión de demora en los trámites, teniendo en cuenta las restricciones que se han dado en los distintos organismos, no únicamente en lo que tiene que ver con los turnos a través del ANSES, sino también demoras, por ejemplo, en algunas resoluciones de las dependencias, ya sean públicas, provinciales o nacionales, y esto ha llevado a que se haya dado una menor cantidad de personas que se jubilaron o que están logrando ya la jubilación efectiva por esto que estamos manifestando. El doctor Daniel Ponce, especialista también en temas previsionales, en la mañana de los primeros, él va a estar los días martes, ¿no? Por lo menos durante el mes de febrero, va a estar todos los martes acá en la mañana de los primeros. Hola Daniel, Alberto, buen día. Buen día Omar, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de traer noticias de la seguridad social desde la óptica del análisis profesional. Ya, como he sabido, presentó mi renuncia en ANSES a fines del 2019 y ahora nos encontramos abocados al trabajo profesional, especialmente ante la gran cantidad de consultas en materia previsional. Bueno, consultas que han crecido, ¿no? En los últimos, no digo en los últimos meses, sino durante el 2020 por la pandemia, por el tema de las restricciones administrativas en los sectores que hacen los trámites para que las personas tengan el beneficio de la jubilación. ¿Cuál es la realidad de hoy del sistema previsional? ¿Es complicado realizar los trámites? ¿Ustedes, los abogados especialistas en los temas previsionales, han tenido un crecimiento en cuanto a las consultas? Sí, el nivel de consultas ha tenido un crecimiento exponencial, básicamente relacionado con el sistema de actualización de los saberes y, por supuesto, en la tramitación de la multiplicidad de beneficios de la seguridad social que se gestiona ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, que, al igual que todas las instituciones nacionales y quizás con mayor potencia, ha sufrido los efectos de la pandemia, porque recordemos que ANSES es la nave insignia del Estado, es donde prácticamente todos los beneficios sociales deben tener alguna instancia de tramitación, y naturalmente el hecho de la restricción de atención al público ha generado un incremento natural en la mora y de resolución de estos trámites. Pero también hay que resaltar que la Administración Nacional de Seguridad Social abrió lo que se llamó la asistencia virtual a través de la página web, donde hay una importante cantidad de trámites que pueden ser resueltos a través de la página web con el uso de la clave de la Seguridad Social, que siempre aconsejamos que los beneficiarios deben tenerla, porque le permite consultar desde la fecha de cobro, la liquidación de los haberes, generar algunos cambios en el lugar de cobro, y fundamentalmente gran parte de los trámites que deben hacerse en forma presencial pueden resolverse a través de la página de la Seguridad Social. Más allá de la discusión que se puede dar tal vez desde el punto de vista político, ahí tenemos un cuadro comparativo en la computadora de Guadalupe Alcántara, más allá de las cuestiones que por allí se la puede tomar como aprovechamiento político de determinado sector, ahí estamos viendo, la única verdad es la realidad. Daniel, ¿no? Lo decía un gran líder. Así es. El sistema, que por ahí está la discusión, el sistema anterior, el actual, ha tenido beneficios, perjuicios con total sinceridad, porque esta es una planilla oficial, no es así de los cuadros comparativos. Por supuesto. En primer lugar, es importante hacer una reseña de cómo viene trabajándose la movilidad de las prestaciones previsionales, particularmente a partir del año 2017, que se sancionó la ley 26427, en virtud de la cual se introdujo modificaciones a la fórmula previsional, a la actualización de la fórmula previsional. Se dejó atrás el sistema que se venía utilizando en los gobiernos kirchneristas, especialmente de Cristina Kirchner, en virtud de la cual se utilizaba para el sistema de la actualización la recaudación general de ANSES y el índice de salario, la variación del índice de salarios. La nueva ley trajo nuevas ventajas. ¿Por qué? Porque la fórmula que fue resistida a través de las movilizaciones y protestas que... A fines del 2017, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, que terminó con la sanción de la ley, incorporó importantes beneficios para los jubilados y pensionados y para todas aquellas prestaciones cuya movilidad también se aplica conjuntamente con la de los jubilados y pensionados. En particular,
la incorporación de la determinación del haber previsional de la movilidad a través de la utilización del 70% del haber se va a determinar con la variación del índice de precios al consumidor. Es decir, se introduce la consideración de la inflación para proteger al haber jubilatorio el poder adquisitivo. ¿Eso está vigente, perdón? No, eso estuvo vigente hasta diciembre del año 2020, que se produjo la modificación de este sistema que consideraba, reiteramos, el 70% de la variación de índice de precio del consumidor y el 30% de la modificación del índice de salarios. La modificación efectuada en diciembre del 2020 y que fue promulgada el día 3 de enero por el presidente de la Nación con grandes anuncios, ¿qué hizo? Deja de lado este sistema y toma principalmente la aplicación del 50% a través de la recaudación de ANSES y el otro 50% a través de la variación del índice del salario o el RIPTE, que es la remuneración imponible para los trabajadores estables, y que la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que establece que cualquiera de los dos índices, el que sea superior es el que se va a aplicar. Particularmente, cuando uno habla en base a esta frase que vos referías, que la única verdad es la realidad, la realidad es que el jubilado y el pensionado ha sufrido una importante retracción en sus haberes jubilatorios por la aplicación del sistema previsional. Recordemos que al suspenderse la fórmula establecida en la ley 26427, el primer acto que hizo Alberto Fernández cuando asume la presidencia de la Nación fue promover la sanción de la ley de reactivación productiva o de solidaridad social, que suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula previsional. ¿Esto qué ha significado? La precarización de la movilidad previsional. ¿Por qué? Porque antes estaba reconocida por ley mediante un mecanismo legal y pasó a ser otorgada a través de un decreto que era una concesión graciable del Poder Ejecutivo, porque él determinaba esta situación. Ahora, si uno hace un análisis comparativo de lo que durante el año 2020 hasta la fecha un jubilado debió haber ganado de acuerdo a la fórmula de movilidad establecida por la ley 26427, que es la del diciembre de 2017, hay una diferencia sustantiva entre lo que están percibiendo en la actividad y este cuadro del ingreso. Justamente, y este cuadro que estaba en pantalla nos permite advertir en términos económicos puntuales y claros cuál es la diferencia en cada uno de los segmentos de haberes que se liquidan. Bueno, en los últimos días también hubo varios informes nacionales relacionados con lo débil que está la caja, digamos, que sustenta la liquidación de los jubilados y pensionados por varios motivos, ¿no? Por un lado, el tema de la pandemia, la cantidad de personal activo que ha quedado sin trabajo, la cantidad de personas que desde el punto de vista solidario, social importante, digamos, el hecho de pagar a personas que no habían tenido sus aportes de todos los años que se necesitaba para ser jubilados y pensionados, y la preocupación de algunos economistas hasta cuándo va a aguantar la caja de los jubilados. ¿Esta situación también es preocupante a futuro? Por supuesto, pero lo que quiero dejar puntualizado es que el sistema de actualización establecido mediante los decretos de Alberto Fernández ha establecido un incremento porcentual de entre el 24 al 35% durante el año 2020 para los jubilados y pensionados. Pero si hubiera aplicado la fórmula anterior, el aumento hubiera sido 42.5% para todos los jubilados. Acá lo que realizó este sistema es establecer un aumento porcentual para los menores haberes, y registrándose una mayor pérdida del aumento de los mayores haberes. O sea, se produjo un achatamiento de la pirámide de haberes que liquida ANSES. Y por supuesto, en base a tu pregunta, genera preocupación. ¿Por qué? Porque el sistema de la seguridad social se nutre de... Es un sistema solidario. Es un sistema solidario, pero se nutre de los aportes principalmente que hacen los trabajadores en actividad, los empleadores, que son los aportes patronales y personales, y los monotributistas, y también con aportes que son derivados de la coparticipación y de la liquidación porcentual de diferentes impuestos, como es el IVA o el impuesto a la ganancia.
Ahora, esto significa que tiene que haber una proporcionalidad de recursos y nutrientes de este sistema para poder mantener la sustentabilidad del pago. Actualmente el sistema, las últimas proyecciones que estuve analizando, tenía una relación de que los aportes y contribuciones patronales y de personales y del monotributista significaban cerca de un 51% del total de recursos que maneja ANSES. Los demás vienen de la parte de la coparticipación y de la liquidación proporcional de impuestos como el IVA y ganancia que hacíamos referencia, y el resto, el déficit funcional del sistema, se cubre a través de aportes de Tesoro de la Nación, que son aportes directos de Presidencia de la Nación, para cubrir el funcionamiento de esto. Esta consulta o este comentario no tiene nada que ver con el populismo, sino de una realidad. A ver, para trasladar, así como los empleados en su momento dejaron de percibir los salarios llevados, por supuesto, por la denominada cláusula gatillo, que se le daba el incremento de acuerdo a la inflación, a los jubilados también se le dejó de pagar la cláusula gatillo, porque si uno tiene en cuenta la inflación del mes de enero, 4%, de una inflación de 4% que puede ser en febrero y también en marzo, más los incrementos abultados que han tenido los medicamentos, los que más perdieron en los ingresos han sido los jubilados y pensionados, porque han dejado de lado el tema inflacionario y no se ha tenido en cuenta. Tal vez por ahí anuncian la inflación del 4%, pero cuando van rubro por rubro, el tema de los medicamentos también se fueron por las nubes, y ahí es donde más pierden los jubilados, ¿no? Por supuesto. Evidentemente, en este sentido, en diciembre del año 2020 se hizo el anuncio de que el aumento correspondiente al último trimestre de 2020 significaba un aproximado del 5% para todos los jubilados. Si uno hace el análisis porcentual de lo que hubiera correspondido, evidentemente hay una detracción, pero también hay un dato relevante que no puede ser obviado, que es la pérdida del poder adquisitivo del haber jubilatorio, que no tiene la actualización que por el sistema anterior le hubiese correspondido. Los sistemas establecidos de actualización a través de los decretos de Alberto Fernández fueron declarados inconstitucionales y se declararon inaplicables para los casos que han iniciado los correspondientes procesos judiciales. Pero particularmente aquí se abre un nuevo interrogante, que cuál es realmente la pérdida material que tiene el haber del jubilado y del pensionado, y a este es el punto donde se dirigen la gran mayoría de consultas, porque los jubilados están intentando proteger sus haberes previsionales de la pérdida que significa un proceso inflacionario que afecta a toda la nación argentina. ¿A dónde te pueden conseguir los jubilados y pensionados que quieran hacer consultas, Daniel, por favor, la dirección? Bueno, nosotros estamos en el Ministerio Jurídico, que es en calle Santa Fe, 203, segundo piso A. 203 Santa Fe, segundo piso. Segundo piso A. Donde estamos evacuando la consulta y tenemos todo un sistema determinado para un protocolo de atención, justamente al estado de pandemia que tenemos, que estamos viviendo, y que fundamentalmente tiende a dar una protección a través justamente de consultas virtuales sobre cada uno de los casos que nos consultan. No te quiero sorprender.